Amoroso Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad que nos das de reunirnos esta tarde en libertad, sin tener ninguna ley que nos prohíba. También, Señor, te agradecemos porque nos has dado la vida, la salud y la capacidad de poder comunicarnos y de poder también leer, entender y comprender y recordar. Tantas cosas, tantas bendiciones con las cuales tú nos ayudas diariamente, no solamente en nuestra vida física diaria, sino también en nuestra vida espiritual. Ayúdanos a ver cada bendición que tú nos das. Bendice a aquellos también que están por conectarse todavía, así como también a los que verán el video más tarde. Que tu Espíritu Santo sea el maestro e instructor de ellos, así como el nuestro ahora. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar a repasar nuestros versículos de memoria. Esta tarde repasaremos los de la sección número 1, me parece a mí que es. Ahora estoy confundida, pero no importa. Vamos con la número 1. De todas maneras, si no los repasamos ahora, será después. Entonces, Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sí, hagan la pausa ahí para que recuerden qué importante es entender. Cristo no nos salva en nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Nos puede dar completa salvación, liberarnos completamente. Bueno, segunda de Pedro 3:13. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Y Hebreos 9:28 nos recuerda cómo va a suceder eso. Dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que le esperan. Allí está otra vez el grupo de los que le esperan mencionados. Eso era Hebreos 9:28 y ahora tenemos a Filipenses 3:9 y ser hallado en él. El día que él regrese, ¿verdad? Ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Esa es la fe. La justicia de Dios se encuentra en Cristo. ¿Cómo? Por la fe de Cristo, ¿verdad? Así que esa es la justicia y la fe de Cristo pasan a ser nuestras también. ¿De dónde las recibe Él? De su Padre. Así vivió, igual que nosotros. Muy bien. Ahora Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No podemos confiar en nosotros mismos ni en la carne de nadie, porque todos somos igual de débiles, flacos, llama la Biblia, ¿verdad? Bueno, hasta allí llega la primera mitad, pero siempre nos gusta repasar el último versículo que añadimos, o sea, Éxodo 28:11 en esta ocasión, 8 al 11, y dice, acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás. O sea que el mandamiento que nos recuerda del día de reposo, también nos recuerda que debemos trabajar los otros 6 días, ¿verdad? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu, ¿cómo dice en español? Se me olvidó ahorita, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo puso aparte. Bueno, entramos entonces al estudio. Estamos en el capítulo 25.
Espero que todos estemos al día. Si tuvimos que faltar por alguna razón, recuerden que ahí están los videos precisamente para también poder ponerse al día y no perder el hilo del estudio que llevamos. Entonces, en el capítulo 25 habíamos comenzado recién y llegamos hasta el segundo párrafo. Esto sigue también la misma vena fundamentada en el capítulo 6 de Juan, que estudiamos hace un par de semanas. Entonces seguimos construyendo sobre ese fundamento. El capítulo 6 de Juan, versículo 63, está citado en la última parte del primer párrafo de este capítulo. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto se lo decía Jesús a los israelitas, a los judíos que estaban allí. Él les estaba diciendo que Él era el pan de vida. Y entonces ellos empezaron a pensar que era que tenían que comérselo a Él como caníbales. Y Cristo les afirmó, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo hablo, que yo les digo, la información que yo les doy, la revelación del Padre que yo les traigo, esas son las que dan espíritu y son vida. Entonces, vamos al último párrafo de esa página 161 para comenzar la lectura y el estudio de esta noche. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Eso es en Salmos 33:6. El Señor habló y dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. ¿Y qué sucedió? Y fue así. Los árboles aparecieron. ¿Cómo? Por la palabra de Jehová. Las palabras de Dios llevan en sí misma el poder para producir lo que están pronunciando. No es así con nosotros, ¿verdad? Si yo digo, voy a hacer un pan, tengo que luego ir, coger la harina y la levadura y el agua y batirlo y luego amasarlo y dejarlo que suba y volverlo a amasar y cortarlo y ponerlo. No así con Dios. Cuando Dios, Jesús que es Dios, dice que haya simiente, que haya estrellas, que haya la luz, su palabra trae en sí misma el objeto que él ha mencionado. Entonces seguimos leyendo ahí en ese párrafo. Dice, la vida de cualquier planta no es más que la manifestación de la vida de la palabra del Señor. La vida que había en su palabra hizo que el grano creciera al principio y esa misma vida lo ha hecho siempre crecer desde entonces. Ese es otro punto muy importante, porque la palabra de Dios no ha perdido poder. Sí, ya llevamos 6,000 años, más de 6,000 años desde la creación del mundo. Pero la palabra de Dios todavía sigue teniendo el mismo poder que tuvo cuando dijo allá en el primer día de la creación, haga luz. Y fue la luz. Así mismo tiene el mismo poder. No le ha pasado lo que sucede con los objetos que tienen pilas o baterías. Después de un tiempo comienza a bajar el poder y al fin se paran. No así con la palabra de Dios. No pierde poder. Ahora estamos en la página 162. Desde comienza a decir, por lo tanto, desde allí pónganle por favor una letra A, porque les voy a señalar dónde están los lugares donde hay unos sumarios o unos resúmenes muy bellos, unos puntos muy importantes que resaltar. Entonces, de allí para adelante está el resumen A. Por lo tanto, todo el alimento del que dispone el ser humano para comer es el que procede ¿de dónde? De la palabra de Dios. No podemos ver la vida en un grano de trigo, pero cuando comemos el pan que viene de él, que se deriva de él, experimentamos esa vida que el grano tenía, ¿verdad?
La fuerza física que obtenemos de los alimentos no es otra cosa que la palabra de Dios puesta en acción. Si no reconocemos a Dios en eso, obtenemos solamente fortaleza física. Sí, nos hace bien físicamente, seamos que reconozcamos o no lo reconozcamos. Pero si vemos y reconocemos a Dios en todo, recibimos su vida de justicia, además de la vida física, ¿verdad?, que recibimos por el alimento. Un punto muy bello, muy importante, muy práctico para que lo reconozcamos diariamente, al menos 3 veces al día cuando comemos, ¿verdad? Luego sigue diciendo, leamos juntos esos versículos que siguen allí después. Todos tienen sus micrófonos apagados, leamos juntos. Dice el Señor, reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Proverbios 3:6. El siguiente dice, cuando Dios dirige nuestros pasos, nuestros caminos serán derechos, ya que en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Salmo 18:30. El siguiente párrafo dice, la multitud que comió los panes en el desierto no creía en el Señor, no reconoció su vida y por consiguiente no obtuvieron vida espiritual en ello. Así sucedió también a los hijos de Israel en el desierto. No le habían creído ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó las nubes de arriba, abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos el maná para que comieran y les dio trigo de los cielos. Salmo 78, 22 a 24. Entonces, por favor, de aquí en adelante viene el punto B de resumen para resaltarlo. Una lección muy bella. Dice, así, aunque estaban realmente alimentándose de la vida de Cristo, no recibieron vida espiritual debido a su ciega incredulidad. En la dádiva del maná, Dios les estaba dando la misma lección que Cristo dio a la multitud en el desierto, que su palabra es vida y que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3. Así que llevamos 2 puntos de resumen o para resaltar. El punto A está en el primer párrafo de la página 162, donde comienzan las palabras por lo tanto, todo el alimento, etcétera, etcétera. Y el punto B comienza en la mitad del 4º párrafo, donde dice, así, aunque estaban realmente alimentándose de la vida de Cristo, etcétera. Bueno, vamos ahora al último párrafo de la página 162. Dice, en el maná estaba la prueba de su lealtad a la ley de Dios, y especialmente al sábado, como sello de esa ley. Pero en el maná estaban recibiendo a Cristo, si es que se hubieran dado cuenta de ello. Ahora aquí viene el punto sobresaliente C. De aquí en adelante, por favor, subrayen o pongan un círculo o un equilátero, como quieran. Por lo tanto, aprendemos que si permitimos que Cristo more en nuestros corazones por la fe en su palabra, no algunas palabras, sino ¿cuántas? Toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Entonces esto traerá a nuestras vidas la obediencia a toda la ley, incluyendo el sábado. Nuestras vidas necesitan toda palabra que sale de la boca de Dios. Es de la única manera, mis queridos amigos, que podemos guardar o observar la ley. Es permitiendo que la vida de Dios, su palabra que tiene el poder, more en nosotros, esté en nuestra mente, estemos todo el tiempo pendientes, dándonos cuenta de lo que Dios hace, agradeciéndole por sus bendiciones. De esa manera es como entonces el poder de su palabra obra en nosotros para que hagamos lo que tenemos que hacer. Pero es solamente cuando Él nos da el poder. Así dice en Filipenses 2:13.
Él nos da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy bien. Vamos a la página 163 ahora. Para los cristianos es una costumbre dar las gracias al comer. Hay una razón igual de sólida para dar las gracias cuando bebemos o cuando recibimos cualquier otra de las bendiciones de Dios. De Primera de Tesalonicenses 5:18, leamos juntos allí: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El problema es que dar las gracias se convierte demasiado a menudo en una mera forma. Frecuentemente se lo practica por costumbre y ya no sale del corazón. ¿Qué significa realmente? Significa que nuestra comida y bebida, así como todo lo necesario para nuestra vida, ¿procede de dónde? Procede de Dios. En todo ello, una manifestación de su amor es todo ello una manifestación de su amor hacia nosotros. Pero dado que Dios es amor, la manifestación de su amor no es más que la manifestación de su vida. Al participar de las bendiciones de su amor, estamos realmente participando de Él. Si reconocemos continuamente eso, sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, todo será para la gloria de Dios. Por favor, abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, o la segunda parte de la Biblia, es como me gusta llamarla mejor, en el libro de Primera de Corintios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios 10, 31. Ok, espero que ya todos los tengamos. Primera de Corintios 10, 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, si podéis respirar o dormís bien o descansar o podéis leer, podéis oír, podéis comunicar cualquier cosa, hacedlo todo ¿cómo? A la gloria de Dios. Así que eso allí nomás en esas palabras tan cortas nos da el baluarte, el fuerte casco que va a proteger nuestra mente, nuestra vida. Nos da todo lo que necesitamos para que no caigamos en la tentación. ¿Por qué? Si estamos dándole gloria a Dios, no vamos a entrar en ninguna actividad que no vaya a ser para la gloria de Dios. Y como estamos agradeciéndole todo el tiempo: ay Señor, gracias que pude ponerme los zapatos hoy. Gracias Señor que ese dolor que tenía en el cuello ya se me quitó. Gracias Señor por el agua que nos das todos los días. ¿Qué haríamos sin el agua? ¿Verdad? Para tantas cosas, pero para nuestra misma vida depende de allí. Gracias Señor por la luz del sol. Gracias por los pajaritos tan bellos que son, cómo cantan, tan bonito mirarlos y ver cómo se comunican el uno con el otro, cómo vuelan, cuáles se van, cuáles vienen, etcétera. Todo aquello, mientras estemos comunicados con el Señor y estemos pendientes y nos demos cuenta de sus bendiciones, allí mismo tenemos entonces lo que nos va a mantener sin caer en la tentación, porque estamos haciendo todo para la gloria de Dios. Entonces, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso es lo que estaba citado allí en el párrafo que acabamos de leer, hasta donde llegamos. Así que si quieren pueden ponerle allí en la tercera. No, si en la tercera línea pueden escribirle allí Primera de Corintios 10:31, porque eso viene de la Biblia. Ahora, las últimas 3 líneas de ese párrafo pueden poner allí el punto D, el resumen D. Otro punto para recalcar. Estaremos viviendo
en su presencia inmediata, sabiendo que su vida es justicia y que su palabra es su vida. Nuestras gracias por la comida vendrán a ser gracias por su palabra. Entonces no estaremos simplemente, ay, se me olvidó orar, ay, Padre nuestro, gracias, amén, a ver, pásenme allí. No, vamos a detenernos y vamos a pensar en lo que estamos diciendo y a quién se lo estamos diciendo y por qué se lo estamos diciendo. Entonces vamos a participar de sus bendiciones más plenamente, no solamente, bueno, ya comí, ya me llené y salí corriendo otra vez. Estamos comunicados con Él todo el tiempo. Bueno, viene ahora la sección, no, todavía no viene la sección, viene el último párrafo de esa sección en que estábamos y dice, no podemos ver que una vida tal será por necesidad de una vida de rectitud. En nuestro alimento cotidiano debiéramos estar alimentándonos de Cristo y en ello de su justicia. Eso es lo que Dios desea que aprendamos del relato del envío del maná. Para ellos significó la vida. Y si hubieran reconocido a Cristo en él, su vida habría venido a ser la justicia de la ley. Pero nuestro alimento cotidiano procede de Dios tanto como sucedía con el maná. Ojalá que aprendamos la lección que ellos descuidaron. La sección siguiente tiene por título Una lección de igualdad. Pongamos atención a esto mucho porque hay veces que las personas se confunden en esto de la igualdad. Entonces queremos entender qué es lo que Dios quiere decir con esto de la igualdad. ¿Cuál es su definición de igualdad? En el relato del envío del maná encontramos expresiones como esta. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Esas instrucciones se encuentran en el libro de Éxodo. Abran sus Biblias, por favor, a Éxodo, capítulo 16. Ya sabemos que ese es el capítulo donde el maná se dio, ¿verdad? Y se daba 6 días de la semana. Y luego el séptimo día no caía, pero tampoco se les dañaba cuando lo recogían el sexto día doble. Entonces estamos en Éxodo, capítulo 16. En los versículos 16, 18 y 21. Vamos a ver cómo dice allí. 16 dice, esto es lo que Jehová ha mandado. Cogeréis de él cada uno según pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Así que un gomer, que era una medida, para cada persona, de acuerdo con el número de personas que ven en la tienda. En el versículo 18 dice otra vez, y medíanlo por gomer, y no sobraba al que había recogido mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y luego, en el versículo 21, muy parecido, dice, y recogíanlo cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. Entonces, sigamos leyendo el párrafo en que estábamos. Se les instruyó a que recogieran según las personas que habían en sus respectivas tiendas. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Pongan atención a esto, este es el punto que vamos a explicar ahora. Lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. ¿Cómo fue eso? Vamos a ver cuál es la explicación. Tal vez tenemos una explicación en nuestras mentes. Vamos a ver, puede que sea la correcta, puede que no. Vamos a ver, página 164. Hay en esto algo maravilloso. Se diría que hay en ello un milagro. Y en cierto sentido lo había. Pero el milagro no consistía en que la cantidad recogida por uno se encogiera de repente hasta dar la medida de lo que necesitaban, y que la escasa cantidad recogida por otro se expandiera en correspondencia de forma misteriosa. El apóstol Pablo nos ayuda a comprenderlo.
escribiendo a los hermanos en Corinto en relación con la dadivosidad, esa es la palabra clave allí, la dadivosidad. Si quieren, por favor, pónganle un círculo a esa palabra para que sepan que esa es la base de cómo entender eso de que los que recogieron mucho no les sobró y los que recogieron poco no les faltó. Vamos a ver cómo se explica con la dadivosidad. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dijo, no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros escasez, sino para que en este momento, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos, más tarde, agrego yo allí, supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad como está escrito. El que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. ¿Se dan cuenta entonces allí que no era que se aumentaba o se recogía, se encogía la comida? No, sigamos en el siguiente párrafo. El milagro consistió en el milagro de la gracia de Dios en la dadivosidad. El que había recogido mucho no tuvo más porque lo compartió, lo repartió con aquel que recogió menos o con aquel que no pudo recoger nada. De esa forma, el que había recogido poco no tuvo menos de lo que necesitaba. Vemos así que allí en el desierto se puso en acción el mismo principio que animó a la iglesia después o tras el Pentecostés. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Estas palabras vienen de Hechos 4, 32 a 34. Entonces, como para desglosar un poco lo que hemos leído allí, entendemos que allí entre el grupo de la iglesia cristiana primera, la primitiva, lo que se llama la iglesia primitiva, después de que Cristo regresó al cielo y quedaron los discípulos, más los que habían también se habían añadido al grupo, de ellos es que está hablando. Y dice que entre ellos no había nadie que decía, estas cosas son mías, ni tampoco había nadie que quisiera tomar la oportunidad de hacer lo que quisiera con las cosas de los demás. Cada quien respetaba lo que era de los demás, pero cada quien también compartía todo lo que tenían. Así que nadie era tacaño y nadie se aprovechaba de la generosidad de los demás tampoco. Esto a veces, como dice allí, que todas las cosas las tenían en común. Por eso empecé a decir desde el principio de esta sección que teníamos que tener mucho cuidado y poner atención a lo que está explicando allí. Porque han habido personas e instituciones y organizaciones y altas personas de gobierno y de otras organizaciones que muestran este versículo y lo señalan y dicen, ¿se fija? Todo lo tenían en común. Eso es el comunismo. No, eso no es el comunismo. ¿Por qué? Porque aquí las personas lo hacían de su propia voluntad. Nadie se los obligaba a que lo hicieran. Lo hacían porque tenían la gracia de Dios en su corazón. Y es de la única forma que una persona puede llegar al punto de decir, lo que yo tengo es del que lo necesite. Y es de la misma forma que puede llegar, solamente de la única forma que puede llegar a un corazón, la manera de vivir que no se vaya a aprovechar de la generosidad de otros. Tiene que ser tanto en el uno como en el otro, solamente la gracia de Dios, el poder de Dios que viva en sus corazones.
Vamos a seguir leyendo en cuanto a esto. Dice, hablamos mucho de las faltas de los israelitas del antiguo. No estará de más considerar alguna vez la otra parte. De entre todas sus faltas no había ninguna que no fuese común al resto de la humanidad. No eran peores que las personas en general y en algunas ocasiones escalaron las cimas de la fe y la confianza hasta alturas que muy rara vez se suelen alcanzar. No hemos de suponer que conservaran siempre esa generosidad o que faltara entre ellos el codicioso. Lo mismo cabe decir de la iglesia cuya historia relata hechos de los apóstoles. Nos basta con saber lo que hicieron, al menos parte del tiempo, y con saber que Dios lo aprobó. Dios les dio pan en abundancia. La parte de ellos era simplemente recogerlo, ¿verdad? Caía y lo único que ellos tenían que ir a hacer era recogerlo. Por lo tanto, no había razón alguna por la que no debieran compartirlo con sus hermanos necesitados. Verdaderamente, visto desde nuestra perspectiva, compartir parecía la cosa más natural. Pero nuestra condición es idéntica a la de ellos. Nada tenemos que no hayamos recibido del Señor. A ver, cada uno está ahorita posiblemente en su propia casa, en su propio cuarto, en su sala, en algún lugar. Miren a su alrededor, las cosas que hay a su alrededor. Pónganse a pensar en su propia vida, en su propio cuerpo, en su propia salud, en su existencia diaria. Nada tenemos que no hayamos recibido del Señor, ¿verdad? Podemos decir, no, fulano me regaló esto, así que eso no vino del Señor. ¿Y quién se lo dio a fulano? ¿Cómo lo obtuvo esa persona? Porque Dios le dio fuerza para que trabajara y tuviera el dinero para que lo comprara y se lo regalara a usted. Venga por donde venga, viene de Dios. Es Dios la fuente primaria que produce lo que recibimos. Sigamos leyendo allí. Él nos lo da, y lo máximo que podemos hacer es recoger su bendición. Subrayen esa oración. Él nos lo da, y lo máximo que podemos hacer es recoger su bendición. Así que cuando vamos a trabajar podemos estar diciendo, no, lo estoy ganando yo, porque yo soy el que tengo que salir en el frío del invierno, que ya llegó por aquí, por estos lugares, y calentar el carro e irme y bajarme allá y salir, y tengo que marcar la hora cuando entro y tengo que marcar la hora cuando salgo y tengo que estar allá tantas horas y tengo que estar trabajando porque si no pierdo el trabajo, etc. Así que soy yo. Pero si no tuviéramos la vida, si no tuviéramos la salud, si no tuviéramos la capacidad de poder vestirnos y arreglarnos y salir y manejar el carro, etc. Todo eso viene ¿de dónde? Viene de Dios. Así que todo lo que tenemos, todo es todo lo que tenemos, inclusive las cosas y las bendiciones espirituales. El hecho de que conocemos a Dios, que tenemos su palabra, que la podemos leer, todo aquello viene de Dios también. Que tenemos fe en lo que Dios nos promete, que tenemos esperanza en el día de su venida. Todo viene y proviene de Dios. Vuelvo a leer esa oración que subrayamos. Él nos lo da y lo máximo que podemos hacer es recoger su bendición. Seguimos con el resto de ese párrafo. Por lo tanto, no debiéramos considerar ninguna de nuestras posesiones como propias, sino como aquello que Él nos confía. Si te voy a dar esta estufa, te voy a dar este refrigerador, te voy a proveer esta lavadora y esta secadora, Él nos la da. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recoger su bendición y compartir su bendición, ¿verdad? Sigamos leyendo.
Pero observa que eso en nada se parece a los esquemas del comunismo, como estábamos hablando hace un ratito. No se trataba de dividir la propiedad por leyes, sino de la dádiva generosa, voluntaria, agrego yo, cotidiana del poderoso al débil. Nadie hacía acopio para el futuro, dejando a otros destituidos de la provisión para el día, sino que confiaban en Dios para su pan cotidiano, su pan diario. Ese tipo de sistema no puede ser logrado por ningún plan humano. ¿Es el resultado de qué? Por favor, subrayemos eso. Es el resultado de tener el amor de Dios en el corazón. Y ahora tenemos las palabras de 1 de Juan 3:17. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esas dos cosas no calan, no cuadran, no quedan bien la una entre la otra. Es como tratar de calar algo que es cuadrado con algo que es redondo. No cala. Vuelvo a leer de 1 de Juan 3:17, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo? Explíquenme eso en otras palabras. ¿Cómo es que el amor de Dios more en él? No, eso no es así. Y ahora de 2 de Corintios 8:9, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, todos nosotros, con su pobreza, fuéramos enriquecidos. Vamos a la Biblia, porque quiero que nos familiaricemos con el sitio donde se encuentra, para que la próxima vez que lo necesitemos, para nosotros mismos o para compartir, podamos saber. 1 de Juan está bien cerquita de Apocalipsis. Si ya está en Apocalipsis, eche de para atrás un poquitito, no muy rápido, son un par de páginas nomás. 1 de Juan 3:17. Y si no lo tienen subrayado todavía en sus Biblias, pues esta es una buena oportunidad para hacerlo. 3:17. No, perdón, no era el que yo quería llegar, era el de 2 de Corintios. 2 de Corintios. Estábamos en 1 de Corintios hace un rato, ya saben dónde es, después de Romanos. Ahora vamos a 2 de Corintios 8:9. 2 de Corintios 8:9. Entonces, leemos y subrayamos. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que ustedes ya conocen, en otras palabras, dice allí el apóstol Pablo. Ustedes ya saben esto, ya conocen esto bien. Que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico. No fue que era pobre y así le tocó y entonces, bueno, hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. No, siendo rico dejó su riqueza a un lado y se hizo pobre por nosotros. ¿Para qué? Para que vosotros, cada uno de nosotros, con la pobreza de él, fuéramos enriquecidos. ¿Es así como lo entendemos? ¿Sentimos, nos damos cuenta, reconocemos la riqueza que tenemos porque Cristo se hizo pobre? ¿Sí? Las bendiciones que recibimos a diario vienen de la cruz, que Él se sacrificó hasta la última gota de sangre, hasta la última gota de vida que tenía, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna.
Fue por la pobreza que Él tomó que nosotros podemos tener la riqueza que Él nos dio. La última parte del párrafo termina diciendo en la página 165, esa gracia y ese amor caracterizarán al verdadero Israel o al verdadero cristiano, ¿verdad? Porque el verdadero Israel, ¿cómo es que dice Filipenses 3:3? Porque nosotros somos la circuncisión, que adoramos a Dios en el Espíritu y nos regocijamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ese es el verdadero Israel, la verdadera circuncisión, la circuncisión del corazón. Porque lo vivimos, no solamente lo hablamos y lo decimos de puro bla, 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 sino que lo vivimos y estamos conscientes de ese intercambio que Cristo hizo para que nosotros pudiéramos tener la riqueza que Él dejó para que nosotros pudiéramos tenerla a cambio. Esa riqueza de la vida eterna sin más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Entonces, con esto terminamos nuestro estudio de esta noche y les invito para que nos pongamos de rodillas para la oración. Amoroso Padre Celestial, en ti nos gloriamos, porque en nosotros no hay nada de lo cual podamos gloriarnos. Y si lo hacemos, nos estamos gloriando de la nada que tenemos, de la nada que somos. Solamente en ti, Señor, y por ti, a través de ti, valemos algo. Valemos más que el oro refinado, nos dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aprender diariamente a depender de tu palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios, no de alguna, no de parte, la que nos gusta, la que nos queda bien, la que no nos hace cambiar mucho, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor, para que así vivamos vidas más felices, más contentas aquí y podamos estar siendo preparados para una vida eterna contigo. Te agradecemos, Señor, por haber dejado tu gloria, tus riquezas, tu eternidad, tu ser eterno, para convertirte en un hombre, en un humano igual que nosotros. Era la única forma en que podías darnos la vida eterna. Y lo hiciste por amor a nosotros. Oh Señor, te pedimos que nos ayudes para que podamos reconocer ese hecho y devolverte el amor con que tú nos has amado. Responderte con el amor que tú has puesto en nosotros. Oh, Señor, te lo agradecemos de todo corazón, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.